pueblo hondureño, quiero manifestar que esperamos que la nueva administración norteamericana del presidente electo democráticamente, Donald Trump, sea abierta al diálogo, constructivo y amistoso, que no tome represalias innecesarias contra nuestros migrantes, que por norma hacen un gran aporte a la economía norteamericana. Frente a una actitud hostil de expulsión masiva de nuestros hermanos, tendríamos que considerar un cambio en nuestras políticas de cooperación con Estados Unidos, especialmente en el campo militar, en el que sin pagar un centavo por décadas mantienen bases militares en nuestro territorio, que en este caso perderían toda la razón de existir en Honduras. Si algo podemos reconocerle a Donald Trump, sí, reconocerle, es que en su bestialidad ha forzado que todas las máscaras caigan al suelo. Por ejemplo, las de las derechas latinoamericanas, que se ven en la vergonzosa necesidad de hacer malabares lingüísticos patéticos para justificar las afrentas a los derechos humanos de los ciudadanos de nuestra patria grande. Por ejemplo, la de quienes prefieren quedarse en silencio por temor a que las amenazas económicas trumpistas se hagan realidad. Por ejemplo, también la de quienes aplauden a Donald Trump por su mano dura, pues en realidad solo performa el sueño de muchos caudillos que miran desde el sur con un lacayismo de terror al norte desde hace décadas y décadas. Hoy, en el tablero regional, todos se han posicionado. Muchas veces hemos escuchado que América Latina, nuestra Via Yala, es el patio trasero gringo. Bueno, no lo es, sino que Estados Unidos quiere que lo sea e impone siempre su imperialismo con la colaboración de los súbditos de turno en nuestra región. Pero también ha habido resistencia a esta forma de entender nuestro papel en el mapa, no solo regional, sino también mundial. Iniciativas como CELAC o también la Alianza Bolivariana para América, ALBA, han sido espacios políticos de encuentro regional para fortalecer nuestra soberanía desde la colectividad antiimperialista. Sin embargo, es verdad que el camino de la integración cuenta a veces con algunos baches. Son tiempos especialmente críticos, no porque no lo hayan sido otros en el pasado o incluso en el pasado muy reciente, sino porque vemos cómo arrecian las estrategias políticas de los grandes defensores del capitalismo agónico. Es precisamente por esa agonía del sistema, por esa dificultad para seguir vendiéndose como un modelo sostenible o garantista, que se han recrudecido tanto en el discurso como en las formas, el programa, las leyes y más en el despliegue de poder del capital. Trump es una muestra especialmente notable de ello, pero no es el único. Y en un contexto en que ha retornado a Casa Blanca, es normal que nos preguntemos cómo nos encuentra ese retorno recrudecido y también qué podemos hacer frente a este imperialismo bestializado, sobre todo cuando vemos que, una vez más, nuestras vidas y nuestros derechos están en la diana. Sabemos que la unión hace la fuerza, pero en este caso, además, esta unión se ha demostrado no como el mejor mecanismo de resistencia frente a las múltiples formas de intervención del poder, sino como el único mecanismo latinoamericano frente a Estados Unidos. Mientras arrecian las embestidas desde el norte para forzar, ya sea económica, política o culturalmente, la sumisión de América Latina, lo que corresponde es también arreciar la alianza que puede enfrentarles. Solo esa alianza, ese encuentro, esa unión, puede hacerle frente no a Donald Trump, sino a todo lo que él significa. Porque el imperialismo trumpista excede a Trump, ya que cuenta con embajadas y embajadores, desde Javier Milei hasta Bolsonaro, pasando por Noboa o por Bukele, que están dispuestos a petardear desde dentro esa alianza posible o incluso plantear una otra alianza que sea funcional al trumpismo, que necesita a su patio trasero ordenado y súbdito. Pero también tenemos ese otro proyecto que ejerce su soberanía y la colectiviza para potenciarla, es decir, esa otra alianza que necesitamos, con Petro o con Sheinbaum marcando el camino, pero que excede también a los presidentes, que entienden que hay que plantarse. Esta otra alianza cuenta sobre todo con sus pueblos, con ese pueblo que está cansado de ser usado como una gran base estadounidense, como lo expresa no solo con el apoyo a los mandatarios que se enfrentan al trumpismo, sino también en las múltiples formas de resistencia popular frente al intervencionismo, ya sea las movilizaciones contra los tratados económicos que benefician a los yanquis o los estallidos sociales que se enfrentan a las dictaduras que defienden el modelo de sumisión desde Latinoamérica. La alianza, además, es democrática, amplia, popular, plebeya y del sur. Y hoy en la base Comanche hablamos de esa alianza necesaria, expresada en las formas en que ya se concretó en el pasado y las necesidades que surgen en este presente que comporta sus particularidades. Bienvenidos y bienvenidas. La base Comanche, con Laura Arroyo, Víctor Redondo y Sasi Alejandre.
Bienvenidos y bienvenidas a La Base Comanche. Bienvenido, Víctor, ¿qué nos traes? Pues haremos un repaso histórico de la CELAC, también otros intentos de integración de América Latina y el Caribe y el boicot de las derechas golpistas y antidemocráticas a estos intentos de integración. Ay, las derechas. Y tú, Sacia Alejandre, ¿qué nos traes? Bueno, vamos a hablar sobre no solo la CELAC, sino las otras iniciativas que fueron planteadas y cómo la derecha mediática las intentó atacar desde su inicio. Muy interesante. Hoy contaremos además con Mauricio Jaramillo, corresponsal de Diario Red en Colombia, y con Daniela Pastrana, periodista mexicana. Arrancamos. La base de datos. Víctor. Vamos a ello. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmaba el otro día una orden ejecutiva para instruir a los departamentos de Defensa y Seguridad Nacional a habilitar la base militar de Guantánamo, en Cuba, para detener a 30.000 personas migrantes en situación administrativa irregular. En su habitual discurso de criminalización de la migración, Trump aseguró que las instalaciones de Guantánamo serán utilizadas para detener a los peores delincuentes ilegales que amenazaban al pueblo estadounidense. Además, Trump argumentó su decisión afirmando lo siguiente sobre las personas migrantes: algunos son tan peligrosos que ni siquiera confiamos en sus países de origen para que se los queden, porque no queremos que regresen. Así que los enviaremos a Guantánamo, dijo Trump. El envío y el encarcelamiento de las personas migrantes junto a las conocidas cárceles de tortura y de extremas condiciones de detención suponen un paso más en la brutalidad de la ofensiva de la administración de Donald Trump contra los y las migrantes y su política de deportaciones masivas que están ejecutando. Una de las promesas centrales de la campaña de Donald Trump, que en el reciente inicio de su mandato ha pasado de ser una amenaza a una realidad. Y ello implica tratar a la población migrante como criminales y deportándolos a sus países de origen en condiciones indignas, encadenados y vulnerando sus derechos humanos. Recientemente, el presidente colombiano Gustavo Petro se plantaba ante Donald Trump para exigir un trato humano y digno a las personas migrantes, bloqueando el ingreso a Bogotá de 2 aviones militares con colombianos deportados desde Estados Unidos. Ante el bloqueo de los vuelos, Trump amenazó con un incremento de aranceles del 25% a Colombia, ante lo cual Petro no sucumbió y respondió con la imposición de medidas de igual proporción para los productos estadounidenses importados. Finalmente, la crisis diplomática entre ambos países se saldó con un acuerdo en el que Trump aceptaba las condiciones de dignidad en el procedimiento de deportación exigidas por Petro y retiraba los aranceles que amenazaba con imponer a los productos colombianos. Pues bien, en este contexto de ofensiva estadounidense contra las personas migrantes, el pasado 26 de enero, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, convocó como presidenta pro tempore una reunión extraordinaria y con carácter urgente de los presidentes y jefes de Estado de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. En el comunicado de la convocatoria se establecían como punto de agenda abordar la migración, la unidad latinoamericana y caribeña y el medio ambiente. Además, se notificaba la participación de manera presencial del presidente de Colombia y presidente pro tempore entrante de la CELAC en 2025, Gustavo Petro. La reunión, cancelada por falta de consenso, fue impulsada por Petro en torno a la necesidad de integración de los estados latinoamericanos y caribeños y en la elaboración de una estrategia conjunta y regional desde la CELAC para hacer frente a las medidas anunciadas por Trump contra los migrantes. Como anunció el presidente Petro, en cuestión de semanas asumirá la presidencia de la CELAC con el objetivo de la integración y de la unión en el horizonte. Los ejes centrales que Petro esbozó para su presidencia pro tempore de la CELAC son la construcción de unas bases para que América Latina y el Caribe llegue a una matriz energética 100% limpia y se convierta en un gran exportador de esta energía, además de sentar las bases de una red ferroviaria común y la producción común de medicamentos. A esto se le suma una estrategia común frente a la ofensiva de Trump contra las personas migrantes y cómo afrontar su política de deportaciones masivas, así como su expansionismo imperialista que amenaza a la región. Actualmente, el halcón de Trump para su política exterior, Marco Rubio, se encuentra de visita en países de Centroamérica y el Caribe para facilitar la implementación de los planes estadounidenses de seguridad y migración, con una política de deportación masiva de personas migrantes en la que América Latina juega un papel central. La necesidad de frenar esta amenaza que supone la administración Trump llama a la unidad y a la solidaridad de todos los países latinoamericanos. Y para ello es importante recordar la principal iniciativa que sentaría las bases de una integración entre los estados latinoamericanos y caribeños. Y para ello tenemos que remontarnos a diciembre de 2011, en Caracas, donde se celebró la cumbre de instalación formal de la CELAC, 22 meses después de su creación en Playa del Carmen, México. Un evento que contó con el entonces presidente venezolano Hugo Chávez como anfitrión y que suponía la continuidad histórica de los anteriores intentos de unidad que se vieron frustrados durante el siglo XIX. El objetivo era establecer un punto de inflexión geopolítico en el continente y avanzar en el proceso gradual de integración en la región, haciendo un equilibrio entre la unidad y la diversidad política, económica, social y cultural que es evidente y que no se puede desdeñar. De ahí que la CELAC
tenga el lema de la unidad en la diversidad. Esta comunidad, que agrupaba a los 33 estados de América Latina y el Caribe, surgía como resultado del empuje de la lucha de los pueblos contra el devastador impacto que había tenido el neoliberalismo en la región y la posterior llegada al poder de una serie de mandatarios de la izquierda y cuyos gobiernos atendían a las necesidades populares. Este punto de partida de la unidad entre América Latina y el Caribe tuvo a la Venezuela de Hugo Chávez como un actor que jugó un rol protagonista, liderando un bloque contrahegemónico de poder en el panorama internacional después de la Guerra Fría. Y lo hizo tratando de hacer tangible ese ideal de unión de la patria grande, con la creación de varias organizaciones, viendo la CELAC la más trascendental. Además, la no inclusión en la CELAC de Estados Unidos y Canadá revela el carácter soberanista y la estrategia de desligar a la región del hegemón norteamericano y de la constante amenaza injerencista y de aprovechamiento de los que consideran su patio trasero. Y por añadidura, dejar fuera a Estados Unidos y Canadá respondía a una de las premisas de origen de la CELAC, que no era más que ser un contrapeso de la OEA, donde sí está integrado Estados Unidos, de hecho cuenta con su financiación, y desde la cual se operó contra todo intento de integración soberana de América Latina y los países del Caribe en contra de los intereses estadounidenses. Y hablamos de varias organizaciones, porque antes de la CELAC hubo otras iniciativas con el mismo objetivo, conformar una alternativa geopolítica a los Estados Unidos. Así es, si nos vamos hasta el año 2004, por ejemplo, nos encontramos con la creación de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, el ALBA-TCP, con el objetivo de alcanzar el desarrollo integral y asegurar la igualdad social y contribuir a garantizar la calidad de vida, la independencia, la autodeterminación y la identidad de los pueblos de América Latina. Una propuesta que surgió tras el acuerdo entre Venezuela y Cuba y a la cual se sumaron aliados estratégicos. En ese mismo año surgió la Comunidad Suramericana de Naciones, antecedente clave de lo que luego se conformaría como UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas. Este organismo de integración y unión fue impulsado por el presidente brasileño Lula da Silva durante su primer mandato y al que el gobierno venezolano puso a su disposición las reservas de crudo del país. Todos estos organismos que hemos mencionado, en especial la CELAC, suponía una amenaza a la hegemonía y proyecto imperialista estadounidense, porque de materializarse supondría la conformación de un bloque contrahegemónico liderado por el territorio que Estados Unidos concebía como su patio trasero y con las principales reservas petroleras del mundo sobre las que su presidente pretendía ejercer una gestión soberana. Y muestra de esa amenaza que suponía el empuje inicial de la CELAC fueron los constantes escollos a los que se vieron sometidos sus procesos de integración por el ascenso de gobiernos de derecha que a su vez vaciaron y paralizaron UNASUR. Ejemplo de ello fueron los gobiernos de Lenín Moreno en Ecuador, Jair Bolsonaro en Brasil y Mauricio Macri en Argentina, que incluso antes de dar la espalda a la CELAC o cesar su participación en UNASUR, trataron de priorizar la OEA y crear organizaciones paralelas que hicieron de contrapeso a lo que ellos consideraban un organismo demasiado ideologizado. O también el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou, quien llevó su planteamiento neoliberal a la última cumbre de la CELAC proponiendo una idea de integración puramente comercial, con la creación de una zona libre de comercio en todo el continente similar al fracasado proyecto estadounidense del Área de Libre Comercio de las Américas. A pesar de los obstáculos de la derecha contra la integración regional, durante los 13 años de su puesta en marcha, la CELAC ha conseguido algunos logros como la formalización de la Declaración de Zona de Paz, que tenía como misión establecer un sistema de acción conjunta para promover la paz en Centroamérica, después de la experiencia de las sangrientas dictaduras y el terrorismo de Estado contra las insurgencias populares. Además, la CELAC logró la cooperación aeroespacial, el establecimiento de programas contra el hambre y de soberanía alimentaria, la colaboración y distribución de las vacunas contra la COVID-19 entre países y un plan de autosuficiencia en el ámbito sanitario. También se ha avanzado en la acción conjunta frente a catástrofes naturales y el intercambio sobre desarrollo tecnológico, científico y académico. Tomando estos logros como referencia y el nuevo ciclo político en la región, con dirigentes como Petro, Sheinbaum y Castro haciendo frente al trumpismo y su administración imperialista y neofascista, es esperanzador y hace necesario ahondar en la idea de un proyecto integrador en la región. Porque como demuestra la historia, el principal obstáculo hacia la integración de América Latina y el Caribe no está en una izquierda que siempre ha defendido la unión soberana y sin tutelas, sino en el boicot de las derechas golpistas y antidemocráticas que buscaban romper ese consenso y a lo que ha contribuido el poder mediático, como veremos a continuación. Muchas gracias, Víctor. Entonces, ¿qué hacemos como Estado? Le voy a decir a Trump, entonces le acepto sus condiciones para el manejo de la nube. O le tendría que decir al mundo o a América Latina, entonces aceptamos y nos arrodillamos y no hacemos CELAC y nos vamos cada uno por su cuenta a morirnos de viejos para no ver el desastre que va a acontecer en la humanidad, que es similar al de 1933
por sus características, pero que es profundamente peor porque es una gasa multiplicada por 1000. Vamos con ellos, así. Vamos, Xavi. Titulares al banquillo. Porque Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas, porque la Cordillera de los Andes será una sierra maestra, porque tenemos a Sucre, a Miranda, a San Martín, porque es el tiempo del cobre, mestizo, grito y fusil, porque hay que hablar de la patria que se ha de forjarse desde abajo, porque si somos americanos seremos una sola canción. Desde tiempos de Bolívar, en nuestro continente se barajaban dos modelos contrapuestos. El modelo Monroe, de América para los americanos, es decir, todos nosotros americanos a los pies de los yanquis, o, por otro lado, el modelo de Bolívar, de patria grande. Ya hablaba Ernesto Laclau de que el pueblo no existe de facto, hay que construir pueblo como agente histórico. Un pueblo de nuestra América. Eso ya lo había entendido Bolívar y lo volvieron a entender nuestros pueblos cuando nace el siglo XXI, cuando se crea la CELAC, el ALBA TCP, la UNASUR, con el proyecto del Banco del Sur y de una divisa latinoamericana, el Sucre, encabezados por Hugo Chávez. Pero claro, no sin un cóndor que no los acechara, el mismo desde tiempos de Bolívar. Porque ya desde ese 1973, cuando irrumpe el escándalo Watergate forzando al presidente estadounidense Nixon a renunciar tras un exposé en el Washington Post de sus triquiñuelas, nunca les quedaría más clara la importancia del poder mediático en su arremetida. ¿Cómo es que en ese inicio de estas iniciativas de unidad latinoamericana como la CELAC estuvo la prensa tratando de destrozarlas? Bueno, ya había dicho el propio Bolívar hace 195 años en su carta al coronel Campbell: los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad. Y es en nombre de la libertad que a punta de machete han intentado desguazar nuestra integración. Su cóndor del siglo XX tenía como cometido traer a la región el fin de la historia y unificarnos, sí, pero como una única colonia de los Estados Unidos. Remontémonos al 2004. Alca, al carajo. Ya había nacido ese siglo XXI y con él la ola roja en América Latina. Hugo Chávez en Venezuela, Néstor Kirchner en Argentina, Lula da Silva en Brasil, Tabaré Vázquez en Uruguay, pronto Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador. Estábamos ante un frente. Tan solo 2 años antes habían intentado un golpe de Estado contra Chávez, el germen de esa unidad, pero fallan. Entonces intentarán romper la unidad en nombre de la libertad, esta vez la libertad de mercado. La gran idea es de Bush padre, pero la trae a la mesa Bush hijo, el ALCA, el Tratado de Libre Comercio de las Américas, liberalización y bajas arancelarias desde Alaska hasta Tierra del Fuego, pero propuesto y aprobado solo por Estados Unidos. Sonaba como el paraíso, pero para ese momento ya conocíamos la clase de paraísos que se imponen desde los Estados Unidos. Esta era la cristalización de la doctrina Monroe, toda América, pero solo para ellos. Y en 2004 llegó el Air Force One cargando con el presidente Bush en la reunión de Mar del Plata con todos los presidentes de la región. Y ese día, en la reunión en Mar del Plata y la simultánea cumbre de los pueblos, donde se congregaban cientos de movimientos sociales y militantes de nuestra América, el ALCA se fue al carajo. Pero no solo, se enterró toda una época de la unidad latinoamericana vista como imposible. En la región seguía imperiando la derecha. Teníamos a Álvaro Uribe en Colombia y a Vicente Fox en México, necios en su lacayismo, pero estaban presionados. Se cuenta que el canciller y vicepresidente de Panamá, Samuel Lewis, se acercó a Néstor Kirchner en aras de la reunión y le intentó convencer de recular. Yo creo que un pequeño esfuerzo, no importa los contenidos, pongamos una nueva fecha para más negociaciones. A lo que Néstor le contestó: Luis, Panamá. Si te escuchara, el general Torrijos se revuelve en su tumba. Porque nunca lograremos que todos sean antiimperialistas. Lo único que se busca es que aquellos que no lo son sean la excepción, no la regla. Que la corriente hegemónica sea hacerlo, como lo fue en el Mar del Plata. Que hasta presidentes de derecha se unieron a la fiebre antiimperialista, como el presidente paraguayo Nicanor Duarte Frutos, del Partido Colorado de la dictadura militar. Y fue Frutos el que explicó la importancia del no al ALCA, más claro que nadie tal vez. Obviamente, en el emprendimiento del ALCA no solamente un intento de dominación de los mercados de América Latina, sino que había evidentemente un objetivo militar, que era convertir a la región en un protectorado militar norteamericano, en evitar cualquier desarrollo tecnológico que pudiera fortalecer nuestras Fuerzas Armadas y finalmente reducir a las Fuerzas Armadas de nuestros países a fuerzas policiales.
¿Qué tiene que ver? Pues no hay dominación económica sin dominación militar. ¿Quién protege los negocios millonarios de Estados Unidos en el sur? Sus militares. ¿En dónde? En sus bases militares. No hace falta más que ver cómo lo hicieron con la United Fruit Company, la empresa bananera que, con el ejército estadounidense y sus ejércitos paramilitares, hicieron el golpe de estado a Jacobo Arbenz en Guatemala, más de 5 golpes de estado en Honduras, vivieron eligiendo presidentes a dedo en Costa Rica y financiaron a los paramilitares de la AUC en Colombia, por poner solo un par de ejemplos. El poder militar siempre sigue al comercio. Aunque en los últimos años, sobre todo tras la muerte de Chávez, ha vuelto una ola de propaganda de la difunta ALCA, intentando revivirla otra vez como nuestra única salvación. Apenas en 2018 la BBC publicaba: ¿cuán poderoso sería el área de libre comercio de las Américas y por qué nunca se concretó? Y dice así: de haberse concretado, el ALCA se habría convertido en un gigante económico, la mayor zona libre de comercio del mundo, la joya de la corona la llaman, y acabando con: sin el liderazgo de Washington, la idea de un bloque comercial que cubriera de extremo a extremo el continente parece tan rezagada y obsoleta como la página web del ALCA, detenida en el tiempo en 2005 sin que nadie tenga planes de actualizarla. Ahí lo aclaran. No permitirían que ninguna unidad latinoamericana se materialice si no es como lacayos unidos de los Estados Unidos de América. Y eso lo intentan cimentar no solo bajo sus armas militares y económicas, sino mediáticas. Es en aras del no al ALCA que se crea el ALBA-TCP, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, y el Tratado de Comercio de los Pueblos, el ALBA de la Unidad Antiimperialista, creada por Chávez y por Fidel, y en algún momento contando con Ecuador, la Honduras de Manuel Zelaya, la Bolivia de Evo Morales, además de Venezuela, Cuba, Nicaragua, Dominica, San Vicente y las Granadinas, Antigua y Barbuda y Santa Lucía, juntos creando fórmulas, como dicen, para resistir y vencer. Gracias al ALBA, por ejemplo, Venezuela, Bolivia y Nicaragua se declararon por fin territorios libres del analfabetismo hasta el siglo XXI. Con la llamada Misión Milagro, impulsada desde el ALBA, se les devolvió la vista a 6.500.000 personas en 34 países, incluidos en países europeos y en Estados Unidos, donde tanta falta le hacía el ALBA a su gente que tiene que pagar millones de dólares porque el médico les ponga tiritas a sus heridas. Y a raíz de esto surgen artículos como los siguientes: ALCA versus ALBA, en este medio académico francés, por ejemplo. Y dice así: la decisión de Bolivia de nacionalizar sus industrias de gas natural y de petróleo resultará en pesadas pérdidas para Brasil, pero también revela que el populismo y sus incumplimientos de contrato siguen siendo una salida fácil para que América Latina se rehúse a introducir. Hay 2 mensajes. Número 1, que uno de los ejes que usarían para intentar romper esa unidad sería Brasil, que con su posición económica y geoestratégica en la región debían cooptar. Y 2, que se encargarían de hacerle latente el fallo de los países latinoamericanos para impulsar el relato de reformas necesarias contrarias a las políticas soberanas de los gobiernos, que se encargarían de denominar populistas, como arma arrojadiza a cualquier país que se niega a someterse ante los poderes del norte. El argumento del artículo sigue: la economía debe revelar al menos una lección importante. En realidad no existe una cosa como el almuerzo gratis. La nacionalización en Bolivia debería convertirse rápidamente en un manejo incompetente y en una complacencia desenfrenada por razones políticas. Atención al lenguaje. Debería de convertirse en un desastre. Y de eso se pretendían encargar ellos. Es en 2006 cuando Bolivia se une al ALBA y 2 años después se arranca su nacionalización del litio bajo ley. Se declara que la empresa pública nacional, YLB, Yacimientos de Litio Bolivianos, se encargaría de las actividades de toda la cadena productiva: prospección, exploración, explotación, beneficio, concentración, instalación, implementación, puesta en marcha, operación y administración de recursos evaporíticos, complejos de química inorgánica, industrialización y comercialización. Para las últimas fases de este proceso, Bolivia ya había sacado a la venta su primer automóvil eléctrico fabricado 100% en Bolivia, con la empresa Quantum Motors, ubicada en Cochabamba. Así que bueno, un proyecto fallido no suena así exactamente. De hecho, fue el propio Andrés Manuel López Obrador que, como presidente de México, le pidió ayuda a Evo Morales para ayudarlo a construir su propio plan de nacionalizaciones. Tan fue un éxito que ya no será misterio para nadie por qué le hicieron un golpe de Estado
Estado en 2020 a Evo Morales, tan solo antes de que Elon Musk, el principal pirata del litio boliviano, para usarlo en sus Teslas, publicara en Twitter: le haremos un golpe de Estado a quien queramos. Y es que pronto volverían a recurrir a sus clásicos golpes de Estado para atacar la unidad latinoamericana. Pero antes hubo un sinfín de redes de integración más. Por ejemplo, el Petrocaribe, que las reservas de petróleo más grandes del mundo, las venezolanas, no sirvan para abastecer a Estados Unidos a cambio del sometimiento, sino que sirvan para impulsar a los países de nuestra América, no solo cooperación energética, sino un mecanismo integrador y más allá, unificador y más allá, liberador, como diría Chávez. Para 2013, por ejemplo, el 60% de la energía consumida en Cuba era suministrada por Venezuela a precios preferenciales, cooperando en 30 empresas conjuntas que irían desde la pesca a la infraestructura o a la minería. Lo mismo ocurrió en Bolivia, con quien, a raíz de Petrocaribe, se firmaron 7 acuerdos bilaterales, o en República Dominicana, que para el año 2014 Petrocaribe había financiado el desarrollo de iniciativas en una gran red de políticas sociales, además de Haití y Argentina. Y claro, Mel Zelaya en Honduras, que alza la economía de su país, de los más pobres de la región, uniéndose al ALBA y con ayuda de Petrocaribe, y es víctima de un golpe de Estado en 2009. Pero aún derrocado, continúa la prensa. El Heraldo 2014. Retornar a Petrocaribe es un riesgo por los objetivos que tiene Hugo Chávez en Honduras. Los empresarios dicen que Honduras perderá la dignidad recuperada si retorna Petrocaribe. Esta es la dignidad recuperada tras el golpe de Estado a un presidente democráticamente electo y la imposición de un gobierno neoliberal sin someterse a votaciones. Ok. Y cómo no, la BBC titulando así un año después: ¿quiere Estados Unidos destronar a Petrocaribe? Y dice: la última vez que un presidente de Estados Unidos en ejercicio visitó Jamaica, antes de este jueves, fue en 1982. El mandatario en ese entonces era Ronald Reagan y Estados Unidos se preocupaba, ante todo, por la injerencia comunista soviética en el Caribe. La llegada de Barack Obama a Kingston, en cambio, se relaciona con la preocupación estadounidense por una herramienta política venezolana en el Caribe: el petróleo. Agradezcamos la claridad. El único motivo por el que pisan Jamaica es para blindarla del comunismo con sus injerencias y hoy, una vez más, para desguazar la vía que tenían los países de nuestra América para avanzar en negocios y desarrollo sin someterse al cóndor. Aunque también llegan 2 iniciativas más por parte de Venezuela, la UNASUR y la CELAC. Así es que Chávez también crea la UNASUR como órgano de consulta, cooperación y coordinación en materia de defensa para los países miembros, por la mediación y resolución de conflictos internacionales, como por ejemplo prevenir el potencial enfrentamiento bélico que se pudo haber desatado entre la Colombia de Álvaro Uribe y Venezuela y Ecuador tras el asesinato del líder de las FARC, Raúl Reyes, o por ejemplo el permiso otorgado por Álvaro Uribe en 2009 para instalar bases militares estadounidenses en su territorio como enclave intervencionista en el continente, usadas, por ejemplo, para el intento de golpe de Estado contra Rafael Correa en el Ecuador de 2010. Se vislumbra, como no podía ser de otra manera, el papel de Álvaro Uribe como pieza catalizadora del quiebre de la unidad del territorio. Y es que para eso estaba, no solo para reforzar el paramilitarismo dentro de Colombia, sino para fungir de testaferro de las necedades de Estados Unidos en todo el continente. Y no solo él, se aseguran de que llegue Piñera en Chile, Macri en Argentina, Bolsonaro en Brasil y luego Duque en Colombia para que se salgan de la UNASUR y la quiebren. Pero no solo, porque mientras que Lula presidía la UNASUR, no rechazó la implementación de bases militares estadounidenses, quebrando la razón de ser de la iniciativa. Y así es que irrumpe la BBC. ¿Por qué en América Latina no ha habido una integración regional como en la Unión Europea? Que nos ilustren sus razones. Número 1. La primera diferencia de la Unión Europea con América Latina es la complementariedad de sus economías. Los principales socios comerciales de los europeos son otros países del bloque, mientras en América Latina suele ser mucho más importante el comercio con Estados Unidos y China. Corrección, eso es exactamente para lo que se crea el ALBA, la CELAC o Petrocaribe, etcétera, etcétera. Como si matan a tu madre y te preguntan por qué no tienes madre. Otra razón:
demasiada soberanía. Esto es en serio. La cuestión es que si tú pretendes lograr integración profunda, mantener la soberanía y al mismo tiempo disponer de capacidad para influir en el sistema internacional, las tres cosas no las puedes tener a la vez, dice la pieza. Esto es, ¿quieres ser soberano y bloqueado o subyugado y subsistente? ¿Píldora roja o píldora azul? Porque esto es un libre mercado de elecciones. Y ahí va otra. Vaivenes ideológicos. Lo peor que le puede pasar a un organismo regional es que dependa de la coincidencia astral, de que hay un ciclo de gobiernos que se entiendan políticamente. Ellos se ponen de acuerdo, pero ¿qué pasa cuando ese ciclo político termina? En esto hay que ser serios, adoptar tratados, establecer instituciones y en esos marcos adoptar acuerdos que trasciendan los ciclos políticos. Esto es lo que tenemos que hacer en la región. Hay que ser serios. Impongamos solo gobiernos neoliberales entreguistas que no se anden con cosas izquierdistas de soberanía y mantengámoslo así de por vida. Fácil. Claro que luego vinieron las insistentes propuestas de tratados de libre comercio por parte de Estados Unidos que, claro, los nuevos gobiernos neoliberales no pudieron rechazar. Esto es, también gobiernos que se autodenominaban progresistas, que hicieron la base de sus campañas el desguazar los TLCs vigentes en sus países y en vez de eso los reforzaron. Ese es el nacimiento del siglo XXI. En ese se sentaron las bases para una unidad posible, misma que ahora no solo es necesaria, sino que permanece posible. Una unidad que solo es posible desde abajo, desde adentro y desde la izquierda, que ha pasado la prueba de no oler azufre. Gracias, Asi. Gracias, Laura. Nuestros excluidos, nuestros países, nuestra democracia ya no soportan más que sigamos hablando en voz baja. Es fundamental hablar con mucho respeto y en voz alta para construir un sistema que nos vuelva a contener a todos en un marco de igualdad y nos vuelva a devolver la esperanza y la posibilidad de construir, obviamente, un mundo distinto y una región que esté a la altura de las circunstancias. Hoy en la mesa de análisis Comanche contamos con Mauricio Jaramillo, corresponsal de Diario Red en Colombia, y con Daniela Pastrana, periodista mexicana. Arrancamos. Hola Daniela, bienvenida a la base Comanche, gracias por atendernos. Y yo tenía una primera pregunta un poco para abrir juego, pidiéndote un análisis. ¿Cómo analizarías esta semana, además en concreto, que inició con Gustavo Petro forzando a Donald Trump a no deportar esposados y en condiciones indignas a colombianos y colombianas? Pero ¿cómo lo analizas en términos de alianza latinoamericana? Bueno, ha sido una semana difícil, claramente, por lo mismo que estás diciendo. Necesitábamos tener una reacción fuerte con respecto a esta política de Donald Trump tan agresiva hacia nuestros pueblos. Gustavo Petro inició, llevó la batuta, ¿no? Con esta decisión de decir no voy a aceptar a las personas migrantes en este regreso, en estas condiciones que son realmente inaceptables. Vino esta situación tan compleja que al final de cuentas, pues yo creo que terminó prevaleciendo pues un horizonte que nos da mucha esperanza, ¿no? O sea, la posibilidad de que un presidente le pueda decir en América Latina no a el presidente del país más poderoso del mundo en cualquier cosa que diga no es fácil. Entonces creo que nos puso la vara muy alta, teníamos muchas expectativas sobre la posible reunión extraordinaria de CELAC que al final ya no se dio por lo mismo. En México se tomó la decisión, por ejemplo, de esperar a la reunión formal, a la reunión que tiene que darse en algunas semanas en cuanto Gustavo Petro asuma la presidencia de CELAC, y también la presidenta mexicana ha tenido una posición que, digamos, mesurada, porque estamos a un día de que se defina si vamos a tener aranceles o no. El 25% ha amenazado Donald Trump, pero también con discursos muy claros de que no se puede tratar de una forma indigna a las personas migrantes, que hay que tener una política humanitaria y que, pues en todo caso, México tendrá, dijo hoy, un plan C o un plan D, o un plan, tiene ya un plan también de preparación para responder a cualquier intento de aumento de los aranceles de parte de Estados Unidos. Pregunta para ti, Mauricio. ¿Cómo analizarías esta semana que inició con Gustavo Petro forzando a Donald Trump a
si iba a deportar, hacerlo en condiciones dignas y no esposados, por ejemplo, a colombianos y colombianas, pero en términos de alianza latinoamericana? Bueno, me parece que acá hay un logro importante, más allá de que esos colombianos deportados hubiesen podido regresar en condiciones dignas, y creo que eso tiene que ver con, en primer lugar, ubicar el tema de la migración. Se ha hablado mucho históricamente de la relación de Estados Unidos con América Latina de anticomunismo, fue lo que condicionó la agenda en la época de la Guerra Fría. Se ha hablado de terrorismo, entre comillas, de narcotráfico en el último tiempo. Luego vino el comercio en la década de los 90. Creo que es la primera vez, Laura, que tenemos el tema migratorio en el centro de la agenda. Y en segundo lugar, Donald Trump, y por la respuesta de Petro lo vemos, logró unir a los latinoamericanos. Yo creo que es probable, y ojalá algunos gobiernos incluso de derecha empiecen a responder frente a este desafío migratorio. Entonces acá hay una conquista que me parece que se debe entender, no solamente en términos de la unidad latinoamericana que se está logrando, veníamos muy mal de un continente fragmentado desafortunadamente. Creo que el tema migratorio nos une, y ahí hay un frente que me parece que ojalá se pueda aceitar en la CELAC, que venía dormida después de ese ciclo de gobiernos conservadores. Sasi. Hola Daniela, Mauricio, gracias por acompañarnos. Empiezo contigo, Daniela. Hablábamos un poco sobre las arremetidas mediáticas contra estas primeras iniciativas, cuando se crea el ALBA, cuando se crea el CELAC, la UNASUR, etcétera. ¿Cómo crees que se venga esta reacción en aras de una CELAC reactivada y posibles futuras métodos de integración y de cooperación en América Latina? Pues mira, lo que estamos viendo y lo que hemos visto en los últimos años es una reactivación de un bloque conservador, un bloque de derecha, un bloque fascista. La internacional fascista le han dicho que además se corona en América desde el norte hacia el sur, con el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, en el sur con el gobierno de Javier Milei, que está muy fuerte. Y eso hay que tenerlo muy claro, y es un momento histórico. Es un momento en el que pues no nos queda más, y a muchas fuerzas de gobiernos progresistas y de personas que creemos en unos mundos menos desiguales, más humanos, pues tratar de reunirnos frente a eso. ¿Cómo está la arremetida? Pues es que tienen el poder de la mayoría de los medios de comunicación, además han sido muchos años de neoliberalismo también en nuestras regiones, entonces eso implica formas de pensar que se han impostado, se han instalado también en la academia, no solo son los medios de comunicación, están los poderes judiciales. Entonces sí es un entorno realmente complejo para los gobiernos que tenemos, ¿no? Por supuesto, creo que va a haber un intento de descalificar la decisión de Gustavo Petro, ¿no? Gustavo Petro, como les decía, se presenta como, para mí, el que nos pone el horizonte ético en las izquierdas, y el gobierno de Claudia Sheinbaum pues representa también el que en lo práctico este proyecto de la 4T ha modificado o está teniendo éxito en modificar las condiciones de vida de la gente. Entonces, por supuesto que creo que eso va a tener un costo, y va a intentarse por todos lados atacar y descalificar cualquier acción que se haga en un sentido de generar o fortalecer los lazos de distintos países en América Latina. Mauricio, la misma pregunta para ti. ¿Cómo crees que se vea esta arremetida contra las próximas cumbres de la CELAC o de también otros mecanismos de integración, también viéndolo igual desde Colombia, desde la propia prensa uribista? Bueno, lo primero es que yo creo que el gran reto está en recordar que esto no es algo coyuntural, que es algo que viene desde hace mucho tiempo. Ya en las épocas de Bill Clinton, gobierno demócrata, se había empezado con este muro. En la época de Barack Obama se firmaron también miles de expulsiones de migrantes, y creo que estamos ante una ofensiva inédita. Yo no creo que nunca en la historia contemporánea de Estados Unidos un presidente se hubiese expresado en términos tan denigrantes sobre los migrantes, que se comen a las mascotas. Nunca hemos tenido una posición tan cargada de odio contra los migrantes como lo vimos el 20 de enero.
hablándoles de criminales, ni tampoco creo que hemos tenido un presidente que firmara tantas órdenes ejecutivas de manera maratónica los primeros días de gobierno para declarar esta guerra. Yo creo que así como hubo guerra contra el comunismo, guerra contra las drogas, guerra contra el terrorismo, creo que estamos en una guerra contra la migración y hay que entender que esto no es solamente una causa del progresismo, sino de todo lo que se crea en los derechos humanos. Daniela dice algo que me parece muy, muy inteligente, Sassi, y es que el problema no es solamente de los medios, creo que es un problema que tiene que ver con los mismos cimientos de la batalla cultural, de la manera en que desde Estados Unidos, desde el norte global, esto también excede a Donald Trump. Hay que ver lo que pasó en el 2016 en Reino Unido, el ascenso de Vox en España, lo que fue en su momento Amanecer Dorado en Grecia, y modelos que se están replicando en América Latina, donde pues no había habido una derecha tan nacionalista. Teníamos derechas tecnócratas, ¿sí? Más o menos, como en el caso de Macri, de Piñera, hasta cierto punto de Duque, pero ahora estamos viendo, insisto, una ultraderecha que no teníamos en América Latina. Entonces la única respuesta tiene que ser integración, tiene que ser fortaleza, discurso de los derechos humanos, y no dejarnos convencer que la causa de los derechos humanos es exclusiva del progresismo. Obviamente el progresismo es el llamado a unificar, es el llamado a recordar, a contrarrestar, pero me parece que hay que convencer, insisto, sobre todo a sectores de centro, que no pueden ser condescendientes con esto, que no merece otro calificativo que fascista. No se puede ser indiferente frente a lo que está ocurriendo, no se puede presentar aquello que va en contra de los derechos humanos como algo que es controversial o polémico. Hay que presentarlo como se debe. Ahí fue, me parece a mí, el gran fallo de los medios de comunicación respecto a estas crisis, que están hablando de Donald Trump como un personaje polémico. No, hay que llamarlo por su nombre, un personaje que va en contra de los derechos humanos. Y mi esperanza es que en el propio Estados Unidos despierten algunos de esos sectores liberales y progresistas y desde adentro empieza a haber una disidencia y esto sea inviable, inaceptable en un mundo que supuestamente durante la Segunda Guerra Mundial había vencido al fascismo. Víctor. Daniela, Mauricio, gracias por estar hoy en Base Comanche. Mencionaba Mauricio la presencia de la ultraderecha en América Latina y hemos repasado históricamente los intentos de integración y la creación de la CELAC, y síntoma de la importancia de la integración y del empuje inicial de la CELAC en sus orígenes contra los intereses del hegemón estadounidense son los obstáculos y el boicot de las derechas neoliberales y golpistas contra el consenso en una izquierda que históricamente ha defendido la unión soberana y sin tutelas. Entonces mi pregunta va por ahí, por si podéis profundizar en cómo han operado esos obstáculos y esos boicots por parte de la derecha golpista y neoliberal en contra de la integración. Voy contigo, Daniela. Pues mira, ya en la historia muy reciente, en julio de 2021, en el aniversario de Simón Bolívar, que se generó aquí en México una reunión con 25 representantes de distintos países de América Latina, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, y él dijo un discurso que fue muy significativo. Decía que mantengamos vivo el sueño de Bolívar, planteó abiertamente sustituir a la OEA, que no tenía para él ningún sentido, con la CELAC, precisamente, y había tenido ya algún papel activo López Obrador también en el tema de las vacunas o con el asilo a Evo Morales. Venía tejiendo esa posible alianza, ¿no? Pero en menos de un año apenas estábamos a punto de tener la cumbre del Pacífico, que buscaba pues relanzar la integración comercial entre Perú, Chile, Colombia, México en noviembre del año siguiente, y se tuvo que suspender porque pues detuvieron a Pedro Castillo, ¿no? Entonces empezó todas las acusaciones de corrupción de Pedro Castillo. Entonces, esa cumbre Alianza Pacífico, donde se había intentado tratar de plantear una recuperación o una integración económica entre esos cuatro países, pues simplemente ya no fue a ningún lado. Y después vino también la reelección de Bukele, y también pues el giro que hubo en Ecuador cuando el correísmo parecía que volvía a la escena pública y asesinaron al candidato
uno de los candidatos opositores, y en la segunda vuelta, bueno, pues ya el correísmo perdió. Entonces, esto que ustedes han estado narrando muy bien ahora en el programa, no está tan lejano tampoco, lo tenemos en la historia muy, muy, muy reciente, de muchos intereses operando para que esta integración no se pueda concretar, a pesar de los esfuerzos que puedan tener algunos países que son líderes. Yo creo, y creo que espero, pues este es como el momento en el que, como lo he dicho varias veces, es ahora o nunca, porque la arremetida es tan fuerte, ¿no? La amenaza es tan real que o los países empiezan a entender, y no solo los gobiernos de estos países en los que estamos, sino también las sociedades, empezamos a entender que necesitamos impulsar y fortalecer a nuestros, y además reclamar a nuestros propios gobiernos que se dé esta integración, o no va a haber segunda oportunidad. Contigo, Mauricio, y en la misma línea, mencionabas antes la presencia de la ultraderecha en América Latina. ¿Cómo han operado y cómo pueden operar de cara al futuro esos obstáculos y boicot de las derechas neoliberales en los intentos por conseguir finalmente la integración? Pues la derecha ha tenido dos momentos en cuanto a la integración. Una que era exclusivamente comercial, lo que estuvo de moda en la década de los 90, los tratados de libre comercio, donde, por ejemplo, paradójicamente no estaba la migración. Se hablaba de libertad de servicios, bienes y capitales, pero nunca se habló de que la gente pudiese circular libremente. Se veía simplemente como el punto de llegada, como con la visa Mercosur o con el pasaporte andino aquí en la región andina. Pero en términos generales, en el último tiempo la derecha ha sido antiintegracionista. Recordemos que cuando estuvieron Yanine Áñez, cuando estuvieron Macri, Iván Duque, Lenín Moreno, lo que hicieron fue desmontar la UNASUR, lo que hicieron fue congelar la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, reemplazarlos por unos foros que no tenían mucho que ver con el talante latinoamericano, como el Grupo de Lima, que básicamente lo que hizo fue instigar un golpe de estado en Venezuela. Se inventaron el Prosur, que no terminó en nada. Se desaprovechó, por ejemplo, ahorita lo mencionaba Daniela cuando habló de lo que hizo AMLO en términos de vacunas, o lo que hizo Alberto Fernández. Lo que hizo básicamente Prosur fue nada, no se coordinó ninguna política para tener una posición frente al norte global en un momento en que se necesitaba la unidad andina. Entonces creo que ahí sí corresponde al progresismo, que tiene una vocación latinoamericanista, seguir insistiendo en que esos espacios de concertación regional no se abandonen. Bolsonaro le declaró la guerra al pacto amazónico, como le declaró la guerra a la Amazonía. Hoy Milei, por ejemplo, no tiene ningún discurso internacional, salvo un discurso transgresor y disruptivo. ¿Cuál es ese discurso transgresor y disruptivo? Contra los derechos humanos, contra el VIH, contra el multilateralismo, en favor del genocidio en Gaza, en contra del principio de autodeterminación de los pueblos. Entonces corresponde al progresismo rescatar estos valores que me parece que están en crisis en el mundo y que en buena medida pasan por una integración que tenga en el centro al ser humano. Y por no tener en el centro al ser humano, vemos los excesos en los que está incurriendo Estados Unidos contra nuestros migrantes, y que no son exclusivos del norte de Norteamérica, sino que desafortunadamente los hemos visto en el pasado también en Europa. Lamentablemente no es un discurso exclusivo de Norteamérica actualmente. Mauricio Jaramillo, corresponsal de Diario Red en Colombia, y Daniela Pastrana, periodista también mexicana, muchísimas gracias por haber estado con nosotras aquí en La Base Comanche. Y nosotras hemos llegado ya al final del programa, con lo cual les dejamos un tema, el temazo de Bad Bunny, Lo que le pasó a Hawái. Hasta la próxima semana.